El conflicto por obras hidráulicas, falta de agua y el cuidado de las chinampas en el poblado de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, generó violencia este viernes en la zona. Un enfrentamiento entre policías y vecinos por el bloqueo en Avenida México dejó 6 uniformados lesionados. Fue hacia el mediodía cuando comenzó el conflicto con la policía, justo cuando intentaron encapsular a los manifestantes. Los pobladores aventaron piedras y palos. Algunos autos resultaron con los vidrios rotos. También usaron fogatas. A las 3 de la tarde, los elementos de la policía se retiraron del lugar para evitar otro enfrentamiento. Sin embargo, alrededor de las 5 de la tarde y tras 8 horas de bloqueo, los pobladores prepararon nuevas barricadas sobre Avenida México. Usaron fuego, cuetones, rejas que protegían jardineras y bombas Molotov. Hasta las 7 de la noche el cierre continuaba afectando a cientos de automovilistas y pasajeros del transporte público. Con información de Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Estamos a punto de caer en 2 graves problemas económicos, 2 problemas económicos más, además de los muchos que tenemos, 2 paneles de controversia en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio, que tenemos como país literalmente perdidos, porque evidentemente nuestras leyes aprobadas en esos temas violan ese tratado. Uno ya lo sabíamos, son las restricciones en el sector energético. El otro ha terminado de estallar esta semana por la prohibición de importar alimentos que provengan de semillas genéticamente mejoradas y por la prohibición de la fumigación con glifosato, un tema que afecta tanto a los agricultores como a las estrategias de erradicación de drogas. En todo el mundo se utilizan semillas genéticamente modificadas para la producción agrícola. Eso sucede desde Estados Unidos hasta la India, desde Argentina hasta Ucrania. Todos los grandes productores la usan. Es la base de la producción agroindustrial en el mundo. En México nos olvidamos 2 cosas cuando se prohíben estas importaciones, argumentando que se quiere proteger a los pequeños y medianos productores y a las especies nativas de maíz. Primero, que el maíz amarillo, que se utiliza en los procesos industriales y el consumo animal no es nativo, y es prácticamente todo importado, particularmente de los Estados Unidos, y se produce con semillas genéticamente modificadas. Segundo, que el maíz nativo, el maíz blanco nativo, sin las modificaciones genéticas y de otro tipo que se han realizado a lo largo de los años, de los siglos, es tan escaso y tan pequeño que no alcanzaría para alimentar prácticamente a nadie. Pero nos iremos a un panel de controversias, a una durísima controversia comercial que tenemos perdida de antemano con Estados Unidos por ese tema. El glifosato y el maíz transgénico están en el centro del debate. La discusión comenzó en agosto de 2020 y fue hasta el último día de ese año cuando a través de un decreto el presidente López Obrador ordenó sustituir gradualmente su uso. Se dijo que la medida busca proteger a medianos y pequeños productores de maíz. Sin embargo, la importación de grano genéticamente modificado de Estados Unidos es clave para varios productos de la cadena agroalimentaria. Su eliminación, que deberá concretarse para 2024, afectará a la agroindustria y vulnera los acuerdos del TEMEC. México usa su propio maíz blanco para producir tortillas, alimento fundamental en la dieta del país, pero depende de importaciones de maíz amarillo estadounidense para la alimentación de ganado. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el decreto tiene el potencial de perturbar sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores de ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. El maíz amarillo proviene de la utilización de semillas genéticamente modificadas y no de maíz transgénico. En el sector agropecuario señalan que el gobierno federal no quiere importar productos ni impulsar la producción nacional con semillas híbridas o genéticamente modificadas. Incluso el Congreso impulsa la producción de maíz nativo, que en este momento resulta insuficiente para alimentar a la población.
Hace unos días, el presidente López Obrador propuso que sean las agencias sanitarias de Estados Unidos y México las que determinen la seguridad del maíz transgénico. Además, dijo que el maíz amarillo fue tema de una reunión entre funcionarios de la Unión Americana y México, donde fue muy clara su postura para no permitir la importación de este producto para consumo humano. Todo esto que le hemos platicado no es un tema ajeno por completo al gobierno. Lo que sucede es que las posiciones de personajes duros y con profundo desconocimiento del mismo, de grupos radicales como la doctora, que tendría que conocerlo mucho mejor, Álvarez Builla, o la ahora embajadora Jesús Rodríguez, que lo llevó a la Cámara como diputada, impusieron normas que se contradicen incluso con lo que se proponía en el 2018. Mire usted lo que nos decía sobre este tema, donde él sí es un especialista, donde él sí lo conoce porque su actividad empresarial estuvo en buena medida relacionada con eso, el entonces designado jefe de gabinete del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el empresario Alfonso Romo. De maíz, en el norte, en Sinaloa, Sonora, 14 toneladas por hectárea de maíz. Te vas a Oaxaca, a Chiapas, 1 tonelada por hectárea. A ver, si yo traigo un programa de semilla mejorada, nada más semillas, puedo subir la productividad por hectárea, y lo he hecho en lo personal, por eso lo platico, puedo subir la productividad por hectárea de 1 a 2, 3 toneladas. Café, solamente cambiando el perfil genético del café en zonas, sobre todo bajas y altas, hemos resembrado 20,000 hectáreas, donde había una productividad de 2.3 o 2.5 toneladas por hectárea. Bueno, esto que dice ahí Alfonso Romo es así. No, nadie inventa el hilo negro, lo conocemos, era una propuesta del propio presidente López Obrador. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió sobre este tema? Es, la verdad, difícil de explicar. ¿Quién lo convenció de tomar una medida absolutamente antagónica? Tampoco. Lo cierto es que, como dice Romo, la producción en el norte del país, esto va a afectar, por supuesto, porque afecta toda la agroindustria en general, pero en el sur del país, utilizando semillas modificadas, podríamos alcanzar una producción, como hizo la India, mucho, mucho mayor. El tema ha sido ignorado y ojalá se pueda revertir. Va a ser difícil porque el presidente ha dicho que no habrá marcha atrás sobre el tema y es algo que provocará muchos daños económicos y también incluso escasez de algunos productos. El tema del glifosato ya lo hemos tratado en otras ocasiones y es similar. Ese producto se utiliza en la erradicación aérea de cultivos, pero también es muchísimo más utilizado, mucho más que para la erradicación, para la eliminación de plagas en la agricultura. No hay pruebas de que sea cancerígeno. De lo que sí hay pruebas es que los grupos criminales aquí y en Colombia rechazan su utilización argumentando que es cancerígeno y que acaba con otros cultivos, porque es el instrumento más efectivo que hay para la erradicación de cultivos ilegales en los dos países. La prohibición gradual de glifosato, el herbicida más usado en el mundo, pone en riesgo la producción de alimentos. De acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario, la reducción de su uso y la de agroquímicos en los cultivos representa un riesgo por las plagas y enfermedades, con impactos económicos a los agricultores, productores de alimentos y consumidores. Este herbicida es utilizado en México desde hace 3 décadas, tanto en la agricultura como para la destrucción de plantíos clandestinos de amapola y marihuana. De acuerdo con el periodista Jorge Fernández Menéndez, la prohibición del glifosato, como consecuencia de los acuerdos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, terminó con un país inundado de coca, debido a que se suspendieron los programas de erradicación aérea de plantíos, primero en la zona de operación de las FARC y luego en todo el país. El argumento fue que el glifosato podría ser cancerígeno, algo que no estaba comprobado. En México, el glifosato también es usado en tareas de erradicación aérea de drogas. Estamos aquí con el capitán de la Fuerza Aérea, Adrián Ramírez López. Se están aproximando los helicópteros que van a hacer la fumigación. Bueno, uno va a fumigar con su compañero que está protegiéndolo encima. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, capitán?
Ahorita primero va a pasar el helicóptero de apoyo, va a verificar el área donde va a fumigar el fumigador, va a checar que no tenga cables, va a verificar que no haya personal armado. Posterior a eso, le va a dar libre el pase para que el piloto haga su fumigación. ¿Cuántos pases de fumigación le tienen que dar a un campo? Depende de las dimensiones del plantío. Por lo regular, este plantío, el ancho le va a dar tres pases. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos considera que este químico es seguro cuando se usa con precaución. Bueno, este es otro tema muy controvertido, muy difícil. Lo de la erradicación aérea es fundamental. Se podrá argumentar que ya no tenemos, o ya no es tan importante el tema de la marihuana, incluso el de la amapola. ¿Por qué? Porque ahora buena parte del tema del narcotráfico se concentra en las drogas de diseño, en el fentanilo, incluso se conserva en la producción, en la distribución y la venta de cocaína. Pero lo cierto es que en la medida en que esos plantíos no sean erradicados, esas drogas, llámese heroína, llámese opio, llámese cualquiera de sus derivados o marihuana, seguirán distribuyéndose en el mercado interno. Y esas drogas, de esa forma, son dañinas y afectan la salud pública. Pero de la misma manera en que no estamos tomando en cuenta la realidad para las semillas genéticamente modificadas, tampoco la estamos tomando para la importancia que tiene la erradicación aérea de cultivos ilegales. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y bueno, la relación entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad, uno de sus peores momentos se dieron con el levantamiento del EZLN y semanas después, el 23 de marzo de 1994, con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Esta es una parte central del capítulo 6 del documental México, Estados Unidos, Seguridad y Conflicto, una historia secreta, de mi compañera Viviana Belsazo. Salinas de Gortari comenzaba diciembre de 1993, su último año de gobierno, con índices de popularidad cercanas al 80%, y el país tenía la expectativa, ahora sí, de entrar a la modernidad y el pleno crecimiento. Unos días después, a partir del 1 de enero, día de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, todo comenzaba a derrumbarse con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Iniciaba 1994, uno de los peores años en la vida política de México, con profundas implicaciones en la relación con los Estados Unidos. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. En 1994, la suma de malas decisiones políticas, el levantamiento zapatista, las traiciones y ambiciones políticas generaron un clima de polarización que terminó en marzo con el asesinato de Colosio.
con la designación de un candidato que conocían poco en México y Estados Unidos. Ernesto Zedillo, que ganó ampliamente las elecciones de agosto, pero que en septiembre fue asesinado, el que era prácticamente el único nexo político sólido que había entre Salinas de Gortari y Zedillo. José Francisco Ruiz Massieu. Ernesto Zedillo Ponce de León recibe el apoyo de personas cercanas a Salinas y es el candidato elegido. Los mexicanos acuden a las urnas el 21 de agosto y dan su preferencia mayoritaria a Ernesto Zedillo, el candidato del PRI. Son votos que buscan la seguridad y la estabilidad que dice ofrecer el partido oficial. El 28 de septiembre, José Francisco Ruiz Massieu, secretario del PRI, muere asesinado en la calle de La Fragua, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. De los inversionistas extranjeros. El proyecto que Salinas había construido se rompía en pedazos. El país queda en vilo y el hechizo del sexenio se transforma en caos e incertidumbre. En ese ambiente, el crimen organizado se había comenzado a involucrar cada vez más en la política. En los dos grandes crímenes cometidos en ese año pudo operar la conjunción del crimen organizado con la política, el de Luis Donaldo Colosio y el de José Francisco Ruiz Massieu. Ese involucramiento nunca quiso ser investigado por el fiscal especial de casos durante la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo, el tristemente célebre Pablo Chapa Besanilla. General Domiro García, quien antes de ser jefe de seguridad de Colosio, fue subjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, denunció las presiones a las que fue sometido por Pablo Chapa Besanilla. Mi intención al grabar este cassette es que nunca se haya escuchado, que no sea necesario que nadie se dé cuenta de lo que me ha ocurrido, de lo que me pasa, de la gran tensión a que soy sometido todos los días, con qué esperanzas me levanto. Sí sé que en cualquier momento Chapa Besanilla y sus secuaces pueden venir a aprenderme acusándome de algo que yo no he hecho. Desde este mi humilde hogar señalo como responsable de todas las cosas que me han ocurrido, del acoso a que me ha sometido, de las cosas que me ha inventado. Y lo más triste del caso es que la aventura de acusarme ha involucrado a su jefe, a ese señor que se llama Lozano Gracia, quien ha pecado de ingenuo creyéndole todas las tonterías que Chapa Besanilla ha inventado. El 6 de marzo, Colosio pronuncia un valiente discurso que lo distancia de Salinas. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. Frente a Chiapas, los priistas debemos de reflexionar como partido de la estabilidad y la justicia social. Nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles. Él sí haría la reforma política. Él sí separaría al PRI del gobierno. 2 semanas después, al terminar un mitin en Tijuana, y mientras avanza entre la multitud, un hombre se puede acercar lo suficiente al candidato para poder disparar y matarlo. A la crisis política se sumó muy poco después la económica y la financiera, que concluyó ya con Zedillo presidente, con la famosa crisis de diciembre, que en los primeros días de enero de 1995 parecía insondable. México ya no tenía reservas y tenía en muy pocos días el vencimiento de bonos de deuda por miles de millones de dólares. Y la única que podía garantizar el apoyo para que México no cayera en cesación de pagos era la Casa Blanca. En esos días, el presidente Bill Clinton aprobó una línea de crédito de $9,000 millones para que México pudiera garantizar sus compromisos. Y a eso se sumaron Japón y otros grandes bancos, 4 para ser exactos. El capítulo más crítico de la crisis se conjuró con ese respaldo de Clinton. Pero nada es gratis, y ese respaldo significó también acuerdos políticos y económicos muy profundos, que implicaron desde una profundización del TLC hasta la implementación del FOBAPROA, y que incluyó la privatización de amplios sectores económicos, pasando por la definitiva apertura política que terminó en el año 2000 con el triunfo de Vicente Fox.
La colaboración de México y Estados Unidos en términos de seguridad era parte muy importante de esos acuerdos y se aseguraba a ambos lados de la frontera que era exitosa. I have to recognize is that drug abuse exists on both sides of the border. Drug criminal conduct, corruption, and violence is on both sides of the border. At the end of the day, it is $49 billion a year of U.S. money that buys these drugs, that provides the incentive for drug criminal organizations. And I might also add, we're aware that it's U.S. arms smuggled into Mexico that in many cases are fundamentally responsible for continuing these waves of violence. Now, having said that, we simply will have to cooperate not only with law enforcement authorities and judicial systems and the armed forces, but perhaps even more importantly in understanding that drug prevention and treatment are at the heart and soul of our common strategic approach. En el camino, Salinas y Zedillo habían roto. También se rompió el PRI internamente. Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, había ganado la Ciudad de México en 1997. Lo sucedería como jefa de gobierno interina Rosario Robles y luego llegaría a gobernar la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno local pues no puede imponer la política salarial nacional, no puede imponer la política hacendaria, es la política impositiva, etc. Entonces, por eso se requiere, en este caso, un gran esfuerzo que requiere, como lo han dicho muchos también, un gran pacto social. Se requiere un gran pacto social, no es cosa de ir a firmar en ninguna mesa, pero se requiere pues tratar de entender cuáles son las aspiraciones de la gran mayoría de la gente, cuáles son las posibilidades reales que tiene el país si las cosas se hacen de manera distinta como se han hecho por lo menos en estas últimas 4 décadas y cómo entre todos podemos empujar para sacar adelante a este país. El mismo mes que Cuauhtémoc ganaba la Ciudad de México, era asesinado mientras se sometía a una operación plástica para cambiarse el rostro Amado Carrillo, ahí en la sala de operaciones. Su muerte volvía a modificar los equilibrios de fuerzas en el narcotráfico nacional. Para el cártel del Golfo, García Ábrego había sido detenido y deportado a los Estados Unidos. Los Arellano Félix habían perdido la guerra contra el Mayo y el Chapo. No había sucesor claro de Amado Carrillo, pero ya despuntaba un ganador, el cártel de Sinaloa. Pero ya estaban sobre él los gobiernos de México y de Estados Unidos. En julio del 97 regresó a México para someterse a una extensa cirugía plástica en el Hospital Santa Mónica de la propia Ciudad de México. Habían contratado un equipo de 6 médicos para operarlo. Terminando la misma, los médicos, la mitad colombianos, la otra mitad mexicanos, le administraron una sobredosis de un anestésico. Amado Carrillo nunca despertó. Las autoridades aseguraron que fueron sus propios aliados en el cártel de Sinaloa quienes mandaron asesinarlo. Poco después comenzaron a aparecer en distintos puntos del país, sobre todo en Guadalajara, los primeros cuerpos decapitados. Entre ellos el de Enrique González Quirarte, uno de los principales operadores de ese cártel. Se le encontraron credenciales como asesor de la Cámara de Diputados y tenía otra que lo autorizaba a entrar a la base militar de Zapopan. Se aseguró que fue González Quirarte quien organizó la operación y el asesinato de Amado Carrillo. A fines de los 90 todo volvió a cambiar, desde el crimen organizado hasta la economía, desde la política hasta las relaciones internacionales. Y el 1 de diciembre del 2000, Vicente Fox asume la presidencia de México, mientras el hijo de George Bush, George W. Bush, derrotaba inesperadamente al vicepresidente Al Gore en los Estados Unidos. Comenzaría el espíritu de San Cristóbal, llamado así por el encuentro que se sostuvo en el Rancho Fox, en el que se reunieron los dos mandatarios a principios del 2001. Ahí se declararon una amistad eterna que duró muy poco. Semanas después surgen los atentados del 11 de septiembre que hicieron estallar esa relación. Pero esta es otra historia y esa historia ya se la contaremos en el próximo capítulo.
Bueno, este es un capítulo central de la relación de seguridad de México y Estados Unidos. Usted puede seguir este y otros capítulos de este interesantísimo documental de Viviana a través de nuestro canal de YouTube, donde se estrenan nuevos capítulos cada martes y cada jueves a las 6:30 de la tarde. Aquí en Canal 40 puede ver una edición especial de 2 capítulos cada tarde, los sábados a las 7:30 de la noche, y aquí en Todo Personal los miércoles y viernes. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una serie argentina muy bien hecha, con un gran guión y basada en una historia real que supera cualquier historia de ficción. Se titula Yossi, el espía arrepentido. A principios de los años 80, terminando la dictadura militar argentina, los organismos de inteligencia, póngale usted todas las comillas que quiera, decidieron infiltrarse en la muy numerosa y diversa comunidad judía en ese país a un agente secreto para tener información y boicotear un proyecto que ellos mismos habían inventado. Lo llamaron el Plan Andinia, donde supuestamente la comunidad, el pueblo judío, iba a invadir la Patagonia para convertirla en un estado judío. Era todo un gran invento, pero ahí infiltraron agentes. Ese agente, el de la historia, Yossi, termina siendo clave, pero para 2 atentados contra la propia comunidad judía. Uno contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y el otro contra la Sociedad Mutual Argentina-Israelí, que dejó decenas de muertos y cientos de heridos. El espía se arrepiente, pero esa ya es otra historia. La trama, las actuaciones, el guión son fascinantes y es una serie durísima, sobre todo porque se basa, insistimos, en historias, en hechos reales. ¿Qué oír? Una de las mejores bandas sonoras del cine y la televisión fue la de la serie Twin Peaks, dirigida por ese gran y extraño director que es David Lynch. La banda de sonido original fue de otro gran compositor que es Angelo Badalamenti y fue muy conocida. Pero esa serie tuvo una precuela, una película que se tituló Twin Peaks Firewall With Me, cuya banda sonora también es de Angelo Badalamenti y que es sencillamente espectacular, una de las mejores bandas sonoras que usted podrá escuchar, tan extraña e introvertida como lo son la película y la serie. ¿Qué leer? Se lo comentábamos el lunes. Se trata de la novela de nuestra compañera Jania Nobel, titulada Trazos de Sangre, una historia que Jania ha trabajado durante años, una ficción basada también en historias reales, en reportajes construidos conocidos a lo largo de su carrera. Pero esto no es un reportaje, es una novela y una muy buena novela negra, en realidad negrísima, con una trama y unos personajes muy bien construidos. Felicidades a Jania, de verdad recomendamos su primera y no será última novela. Pase un muy buen fin de semana y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias, buenas noches.